Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Nos encontramos en nuestro módulo 2, Gobernanza del Agua, unidad didáctica número 4, referida también a la gobernanza del agua, y quien los saluda es María del Carmen Tejada, quien es la tutora a cargo de este módulo 2. Quiero manifestar mi alegría por poder reencontrarme nuevamente con todos y todas. Como lo he comentado en los otros grupos, los he y las he extrañado mucho, sobre todo porque, bueno, creo que este espacio de aprendizaje, de generación de conocimiento, de intercambio de experiencias, sirve mucho para estos grandes desafíos que tenemos en materia de recursos hídricos. He estado pensando mucho en estos temas, en estas grandes tareas que ustedes tienen como parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, y de verdad me sentía bastante motivada por el tema, por el módulo en particular al que ingresamos el día de hoy. Entiendo ya todos y todas han podido resolver la prueba de salida del módulo 1 y han podido también realizar la prueba de entrada de este módulo 2. Y como digo, este módulo en lo particular me resulta motivador a la luz de vuestras inquietudes, comentarios en torno a los temas que hemos venido tratando en el módulo 1, porque en efecto la gobernanza del agua, digamos que es un tema que implica atender una serie de elementos que justamente, diríamos, están relacionadas a las brechas que tenemos que ir cerrando en materia de gestión integrada del recurso hídrico. En ese sentido, como digo, me siento muy motivada de estar con ustedes, de empezar este módulo 2 con ustedes, pero sabemos que para poder empezar este módulo 2, y como es usual, tenemos que ir cerrando nuestra sesión anterior, que corresponde a esta sesión número 6, y en el marco de esta sesión, poder atender algunos comentarios y compartirlos también con ustedes para ir, como digo, cerrando esta sesión y poder introducirnos ya en nuestro módulo 2. ¿Sí? Como recordaremos, en nuestro módulo 1, en particular la sesión número 6, referida a los instrumentos de gestión para la gestión integral del recurso hídrico, estuvimos viendo justamente entre muchos instrumentos, el tema del plan de gestión de recursos hídricos, el tema del monitoreo, de la evaluación y monitoreo de este instrumento. Y como parte de esta sesión número 6, ustedes han recurrido a esta sección en nuestra plataforma que corresponde a queremos saber qué piensas de nuestra sesión. Y ahí sí quisiera nuevamente invitarlas a todos y todas a poder participar de manera activa de estos espacios, porque lo hemos precisado ya en anteriores oportunidades. Esto sirve para que ustedes puedan contar con las notas correspondientes para la evaluación de su participación en el curso, pero lo fundamental, creería yo, como lo hemos precisado también, es que esta información sirve mucho para que podamos ir aclarando dudas, inquietudes en torno a los temas que vamos tratando y que entendemos están en relación justamente con aquellas necesidades que ustedes identifican en el trabajo que desarrollan en la cuenca Tumbes en este caso. Entonces, digamos que en esta sección de queremos saber qué piensas, principalmente se ha hecho referencia a la importancia de los instrumentos de planificación para organizar, orientar adecuadamente las actividades, las intervenciones en la cuenca. Se valora, se reconoce la relevancia de poder contar con estos instrumentos. Y de la misma manera,
y como parte de esto, de pronto surge entre ustedes la inquietud en relación a, digamos, qué tipo de proyectos son los que se financian en el marco de los proyectos de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Como sabemos, en relación a este tema, quien regula todo lo correspondiente a digamos, a este componente para la inversión, ¿sí? Sabemos, entiendo ustedes también conocen que se encuentra definido en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual, bueno, denominado InvierteP, pero sabemos que ahora el MEF ya no quiere hablar del InvierteP tampoco, sino del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces, en este marco, sabemos que los proyectos de inversión pública también tienen esta tipología dirigida a proyectos de inversión en servicios ecosistémicos. Y para eso también, digamos, la entidad rectora en relación a este tipo de inversión es el Ministerio del Ambiente. Y el Ministerio del Ambiente ha sacado un conjunto de instrumentos que ha publicado, ha puesto a disposición un conjunto de instrumentos que justamente guían todo este trabajo. Si miramos de manera particular aquello que corresponde a nuestro tema de interés, que está referido a la gestión de recursos hídricos, pues en el caso de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, las inversiones que diría están relacionadas al trabajo que se debería hacer en la cuenca, tiene que ver con toda aquella inversión que contribuye a mantener este servicio de ecosistémico referido a lo tenía hace un momento, el tema de mantener el ciclo hidrológico, ¿sí? Es decir, y eso está un poco en relación también con nuestra definición de la gestión integrada de recursos hídricos, porque recordemos que cuando hacemos mención al concepto de gestión integrada de recursos hídricos, estamos hablando de el recurso agua, pero también aquellos recursos naturales que están relacionados con este y que permiten, ¿no es cierto?, su disponibilidad en términos de cantidad y calidad. Con lo cual, podemos plantear un conjunto de inversión, de proyectos de inversión que pueden ser enmarcados en estas iniciativas MERECE, como son, por ejemplo, la recuperación de cobertura de vegetal para una mejor, digamos, captura del agua de lluvia, digamos, reforestación, si fuese el caso también en algunas cuencas. Digamos que hay un conjunto de inversiones que, dependiendo de la problemática particular que se tenga en la cuenca, pues pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, digamos que por ahí van orientados un poco los proyectos de inversión que pueden ser desarrollados en el marco de estos mecanismos. De la misma manera, esto sí estamos hablando como proyectos de inversión, ¿sí? Digamos, ¿cuáles son los procedimientos para facilitar un poco este proceso? Como sabemos, ya hay en algunos casos, en algunas empresas prestadoras de servicios, se viene desarrollando iniciativas para justamente implementar estos mecanismos de retribución, asignando recursos de las tarifas de agua para poder ser invertidas en las cabeceras de cuenca y en ese sentido contar con la disponibilidad del recurso hídrico. Eso se viene haciendo bajo distintos esquemas en distintas empresas prestadoras de servicio. No obstante, entiendo, hay un poco también la preocupación, el interés por quienes forman parte de los actores en la cuenca en mirar la posibilidad de que este tipo de iniciativas se extiendan un poco más, es decir, que no solamente se circunscriba a las empresas prestadoras de servicios, sino que otros actores se animen, promuevan, ¿no es cierto?, este tipo de inversión. En algunos casos, por ejemplo, hacían referencia a cómo es que desde las juntas de usuarios, también de distritos de riego, ¿no es cierto?, también se podrían
identificar iniciativas en ese sentido. Entonces, digamos que sí es posible de pronto promover un poco este tipo de intervenciones de modo tal que no solamente, como decíamos, lo hagamos desde la retribución del agua para consumo humano, sino también de la disponibilidad del recurso agua para otro tipo de actividades. Bien, entonces, digamos que esto en relación a esta sección de queremos saber qué piensas. Por otro lado, recordemos que también se encargó una lectura en relación al documento de lineamientos que se tiene para la elaboración de los planes de gestión integral de recursos hídricos por parte del ANA. Y en ese sentido, me interesaría conocer de parte de ustedes cuáles han sido un poco las reflexiones, inquietudes, los principales elementos que ustedes han podido recoger en relación a esa lectura, para con ello poder cerrar, como decía, nuestra sesión número 6 y con ello nuestro módulo 1. Entonces quiero abrir un poco el espacio para que ustedes puedan comentar al respecto y sobre eso plantear algunas precisiones. ¿Alguien que se anime? ¿Berta? Tu micro está apagado, Berta. No te escuchamos. Tienes que prender tu micro porque si no, no te vamos a poder escuchar. Se visualiza aquí como apagado. No, no te escucho, Berta. Rosario, ¿quieres tú comentarnos algo, Rosario? Hola, no, sí estaba probando. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Estaba bien. Pero bueno, sí, bonita la experiencia del primer módulo, ¿no? Las disculpas si es que en algunas, creo que una semana no he accedido al Jamboard a verlos, a poder comentar, ¿no? El examen sí lo di ayer también, pues, ¿no? Y ahora lista pues para el tema de gobernanza del agua, pues, ¿no? Que es una de las etapas que se ven, pues como mencionas tú, en los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, ¿no? Los merece que las empresas prestadoras bajo la asistencia técnica de las UNAS están implementando, ¿no? En el caso de Tumbes también estamos en la fase pues de brindar las asistencias técnicas para la implementación, ¿no? Vamos lento pero seguro, pues, ¿no? En ese aspecto. Ahora, mayormente las que han salido son de cabecera de cuenca, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, es un caso sui generis porque primero es una cuenca transfronteriza, ¿no? Que justo en una clase se estuvo viendo todo el tema de la gestión pública que hay en este espacio de cuenca, ¿no? Transfronteriza. Y lo otro, pues, de que se tendría que hacer en el lado peruano y tendría que hacer esto en se ha visto, ¿no? En un área natural protegida, ¿no? Entonces, bueno, ya conforme pase la clase, Juliana Laván, que ella es la gestora ambiental de mi oficina desconcentrada, y ella es la que lleva a cargo pues todo el tema de las asistencias técnicas acá en la región Tumbes con la ejecutora de servicio de saneamiento agua Tumbes. Esto nos podría dar también más alcance, nutrirnos, ¿no? De algunas cosas más. Eso nada más quería comentar, María del Carmen. Gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Me parece súper interesante porque, como decía, entre los participantes del curso surgía esta inquietud, ¿no es cierto? Y más allá de la respuesta que podría dar en relación a la inquietud, que es justamente lo que he compartido y sobre lo cual tú has precisado algunos elementos también, creería que resultaría interesante que de repente en la cuenca o desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca o quizás buscando algún aliado estratégico, se pueda promover algún espacio, ¿no es cierto?, en el que se pueda compartir un poco estas experiencias que se vienen trabajando desde la CPS
y que, como decía, motiven un poco este tipo de intervenciones, no solamente en el sector de agua para consumo humano, sino también en, en otros sectores de consumo de agua, ¿no? Entonces, me parecería en ese sentido importante y de repente animar a Tumbes a que sea la primera cuenca en la que este tipo de intervenciones en otros sectores se empiezan a llevar a cabo, ¿no? Sería genial. Y además con esta particularidad que es una cuenca transfronteriza también, ¿no? Entonces, ahí los y las animo un poquito a mirar esto como una oportunidad, porque además creo que inversiones en este sentido nos hacen falta, ¿no? Entonces, bien, no sé si alguien más quisiera comentar algo en relación al tema, como decía, de los lineamientos para elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos. Buenas tardes. Buenas tardes, Percy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De acuerdo a lo que vamos viendo y de acuerdo a la forma como se van participando en relación, por ejemplo, a la actualización del plan de saneamiento, del plan de desarrollo concertado del gobierno regional, como que se ve que aún queda un poco el tema de la articulación que debe haber entre todos los planes que existen, ¿no? Específicamente en el tema que hoy conversamos. De tal manera, pues, que hay un aspecto importante en la lectura donde plantea el desafío, puede considerar en el proceso de implementación de los planes de gestión de recursos hídricos, que los proyectos formulados con visión de seguridad hídrica deben incorporarse en la programación multianual, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora, incluso nosotros desde la óptica que tenemos como Ministerio de Vivienda, es que pedimos pues que los proyectos en relación a proyectos de agua y alcantarillado pues tengan que estar involucrados o incorporados, perdón, en los planes, ¿no? Específicamente en este caso en el plan de desarrollo concertado. Y que creo que debe ser así, de tal manera que se ve o se siente que el objetivo es uno solo, tratar de generar mejores condiciones de vida a la población, ¿no? Entonces, esto es lo que como que veo muy importante, muy resaltante en la lectura que he podido visualizar en estos días y conlleva eso, a un desafío a tener en cuenta y que creo que en estos espacios como el cual estamos, siempre llevar esa óptica de trabajar de manera articulada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Percy, también. No sé si yo, o sea, si quisiera comentar algo en relación a lo que has planteado, no obstante, quisiera saber, escuchar, Doris también está levantando la mano, entonces Doris, te damos la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Complementando lo dicho por el economista Percy hace un momento, quería señalar que así como se están dando estas modificaciones para la admisibilidad de los proyectos de inversión pública en el sector saneamiento, también venimos trabajando otro componente importante como es el social. Muchos años se ha visto las inversiones en saneamiento como infraestructura física, arquitectónica, estructuras, pero muy poco se ha visto a la persona. No digo ni siquiera a las comunidades beneficiarias, sino a la persona que va a hacer uso de ese servicio. Entonces ya tenemos también dentro de los procedimientos y los criterios de evaluación el componente social que algunos profesionales que tienen la rama ingenieril les cuesta un poco, entiendo, por su misma formación, ¿no? O su mismo ejercicio laboral, les cuesta un poco considerar este aspecto en los que hay que necesariamente sensibilizar, informar y capacitar a las personas beneficiarias de los proyectos. Hay que también fortalecer las capacidades de quienes van a ser los administradores, van a conducir esas infraestructuras públicas. Y en eso sí quería decir que también hemos tenido o estamos teniendo significativos avances. Gracias.
Muchísimas gracias, Doris, por la información compartida, que me parece sumamente interesante. Y también quisiera plantear una reflexión en torno al tema a la luz del módulo 2 al que vamos a ingresar. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Sí, María del Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría aportar algo, María del Carmen? Sí, le damos un ratito la palabra a Ramón y luego seguimos contigo, Berta, ¿te parece? Ya. Excelente, muchas gracias. Sí, hablando de los lineamientos, sobre la elaboración de los planes de gestión o actualizaciones. Bueno, en Tumbes como Cuenca tenemos un gran desafío que de muchos años que no podemos salir adelante, ¿no? Como reflexión, le digo, ¿no? De acuerdo a la firma de la paz, hay un protocolo firmado para el aprovechamiento de la cuenca Puyango-Tumbes, pero por vicisitudes del tiempo y por cosas políticas, eh, no se puede llegar a ejecutar ese proyecto de gran importancia para Tumbes, ¿no? Que serviría como para asegurar, asegurar el recurso hídrico para las futuras generaciones, pero ese es un proyecto que yo creo que en el Consejo de Recursos Hídricos debe insistirse bastante y para conseguir llegar a ejecutar este gran proyecto, ¿no? Que sería de mucha importancia porque sería el despegue económico de Tumbes. Pero por muchas diferencias que hay por el planteamiento hidráulico y aprovechamiento, se tiene este problema, ¿no? Entonces, yo creo que este es un desafío del Consejo y que también se debe ir planteando en el plan para conseguir este anhelo del proyecto y así ampliar esta frontera agrícola que ya está muy reducida en Tumbes y las futuras generaciones tengan como sus fuentes de trabajo en este proyecto que sería de mucha importancia. Yo eso quería comentar, María del Carmen. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias por tu comentario. Berta. Sí, María del Carmen, colegas. Aquí muy breve, en todos los casi 35 años que tengo en Tumbes, he podido visualizar el sistema del agua. Soy agricultora, yo con mi esposo, y se ha visto la lucha del agua en el valle de Puerto El Cura y en la margen izquierda y en la margen derecha, ¿no? En la margen derecha de Puerto El Cura, ¿no? Son cosas muy sustanciales que incrementan el precio. Por ejemplo, si sembramos arroz, incrementa totalmente el precio. Son condiciones, son cosas que suceden por el hecho simplemente de que tienes una parcela en un determinado lugar que es costoso, ¿no? Tiene que hacerlo por un medio. Por otro lado, yo creo que si bien las organizaciones están haciendo algunas cosas bien, yo creo que falta un poco de la entidad general, que es el gobierno regional, ¿no? Tenemos cambios, no hay mucho poder de decisión, no se articula mucho con el Consejo de Usuarios. En algún momento el gobernador fue presidente del Consejo de Usuarios, cosa que yo critiqué públicamente. Eso no debe ser porque es una persona muy ocupada y que tiene que ser una persona realmente que se dedique solamente al Consejo de Recursos Hídricos. Entonces, por un lado, y también falta el poder decisor, o sea, el grupo político que va a ser el enlace entre la sociedad civil y el gobierno y la gobernanza, ¿no? Entonces, eso ahí también no hay un grupo de personas, ¿no? Y eso está ligado a que en Tumbes no tenemos ninguna ONG que sea un referente en agua y saneamiento. En ninguno de mis 35 años. Entonces, eso también constituye un atraso para Tumbes. En Piura, por ejemplo, tenemos el CIPE, que es el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, que es el que decide. Incluso tiene una radio, o sea, la parte comunicativa incide en esto. Son cositas que parecieran simples, pero que inciden a que esto no funcione. Entonces, el meollo es este. Y también tenemos carencia de profesionales específicamente formados en agua y saneamiento. Yo creo que por ahí está el cuello de botella. Muchísimas gracias, Berta, por tus comentarios. No sé si hay alguien más para pasar a responder un poco sobre lo indicado. A ver,
En relación a la primera inquietud referida justamente a este tema de la necesaria articulación que debería darse entre el plan de gestión de recursos hídricos y, por ejemplo, todo este tema del programa multianual de inversión pública, y que es parte de lo que ustedes han podido revisar en el documento de los lineamientos para la elaboración de los planes de gestión. En efecto, como sabemos, una manera de operativizar, de implementar lo que son los planes de desarrollo regional concertados, los planes de desarrollo local concertados, son justamente todo lo que tiene que ver con la programación multianual de inversión, porque es a través de esta que definimos qué proyectos son los que están priorizados en esos instrumentos para que finalmente los pueda considerar en esta parte de la programación multianual, y a partir de ello se le pueda asignar los recursos necesarios. Uno de los aspectos sobre los cuales se llama la atención en estos lineamientos tiene que ver con ello, con cómo logramos esta articulación de este plan de gestión de recursos hídricos con los planes de desarrollo concertado, para que en línea con esta vinculación con el programa multianual de inversiones puedan finalmente implementarse y llevarse a cabo estos proyectos que se requieren, que se han identificado como prioritarios en este proceso de planificación. Entonces, definitivamente es un esfuerzo que debemos concretar porque, como ustedes lo han señalado, una de las dificultades para la implementación de los planes está justamente en el financiamiento. Y una manera de lograr obtener recursos para poder financiar estas intervenciones se da en tanto y en cuanto logramos este alineamiento. Puede surgir también situaciones en las cuales hayan algunas intervenciones que, aun cuando estén alineadas algunas prioridades. Perdón, ¿podríamos cerrar por favor el micro? Sí, gracias. Aun cuando haya este alineamiento, podrían no contar con financiamiento, y para eso entonces tenemos que recurrir a nuestra capacidad de gestión, ¿no es cierto? Y en ese sentido, poder buscar el financiamiento incluso con las propias instituciones que también tienen como prioridad esa intervención, pero que los recursos finalmente no le alcanzan, y ahí se puede hacer una sinergia importante, porque cuando la cooperación identifica esta sinergia entre instituciones, es como que se tiene un plus, un punto adicional a favor para poder conseguir el financiamiento. Entonces, este tipo de iniciativas que, como digo, involucran a diversos actores, tienen la posibilidad de poder conseguir el financiamiento para sus propuestas de intervención. Eso con relación al primer punto. Con relación a esta experiencia donde nos comenta Doris que están fortaleciendo, diríamos, el componente social en lo que corresponde a, digamos, todo el tema de agua y saneamiento, que es un sector de los diferentes sectores que involucra, digamos, la gestión integrada de los recursos hídricos. Me parece sumamente importante, porque creo que, de cierto modo, nos ayuda a pensar cómo es importante que en las intervenciones que programemos, presupuestemos, organicemos para la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca Tumbes desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, se asigne también recursos para todo aquello que tiene que ver con la gobernanza, con el fortalecimiento de la gobernanza, que incluyen elementos vinculados a trabajar el componente social. Y aquí un tema importante, como lo mencionaba Doris, ¿no? Es importante entender que el trabajo del componente social requiere un perfil de profesionales también que contribuya a este tema. Es importante considerar que en el caso de la gobernanza estamos hablando de... Mil disculpas, se cortó la señal, pero estamos aquí ya nuevamente.
A ver, estaba indicando que en efecto es sumamente importante considerar que cualquier intervención que nosotros hagamos en la cuenca va a requerir del involucramiento, la participación de las personas, de los individuos, de las sociedades con las cuales o en las cuales se va a implementar este conjunto de intervenciones. Entonces, para eso debemos tener claridad cómo es que nos vamos a acercar, cómo es que nos aproximamos para poder tener los resultados esperados. En el tema de gobernanza, como lo vamos a ver hoy, también es importante conocer este enfoque, incorporarlo en el marco de las intervenciones y en ese sentido contar con las capacidades necesarias. Entonces, me parece interesante esta reflexión del peso que merece este tema, porque muchas veces elaboramos proyectos, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar en el sector de agua y saneamiento en el ámbito rural, y en efecto, digamos, de pronto podemos tener mucha inversión, y aun cuando está previsto que parte de esa inversión debe estar destinada al tema a todo el tema de capacitación, a la interacción con la población, el presupuesto que se destina a esto y digamos, el seguimiento que se hace a este tipo de trabajo es mínimo, ¿no? Entonces, sí necesitamos como llamar la atención y asignar recursos en relación a este tema. Lo otro es sobre esta posibilidad que aún no se concreta en relación a cómo garantizar que en el marco de estas coordinaciones, gestiones que se vienen haciendo a nivel binacional, se pueda llevar a cabo, implementar este proyecto de aprovechamiento de la cuenca Puyango-Tumbes que permita una mayor disponibilidad de recursos en la cuenca Tumbes, ¿no? Entonces, creería que en efecto ahí hay un gran desafío. De hecho, sí, parte de la, digamos, visión que se tiene en la cuenca es extender, ampliar la frontera agrícola. Es importante tomar en cuenta que en esa visión, cómo es que, por ejemplo, lo hemos advertido en otras oportunidades, cómo es que visualizamos que estos escenarios de cambio climático van a tener incidencia en esa proyección respecto del crecimiento de la producción agrícola, de esa ampliación de la frontera agrícola. Y entonces, ¿cómo es que en esa planificación desde ya identificamos cuáles en efecto deben ser los cultivos que podríamos implementar en este espacio dados esos escenarios y considerando la disponibilidad del recurso hídrico? Y en ese sentido también me parece interesante que, digamos, aun cuando las capacidades, y aquí vamos un poco en línea con lo que comentaba Berta, yo creería que sí, si bien en efecto, y esto está definido así en la norma indica que, digamos, quien preside el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca es justamente digamos, el gobernador, ¿no? Entonces, el presidente regional, perdón. Entonces, sí es importante aquí tomar en cuenta que si bien en efecto resulta que tienen una carga de trabajo que no permite darle prioridad al tema, uno diría que podríamos buscar desde los miembros del Consejo de Recursos Hídricos brindar el soporte necesario para que esta organización funcione como tal, ¿no? Y ahí identificar, aun cuando tengamos estos vacíos en relación a entidades, organizaciones de la sociedad civil que brinden cierto soporte, ¿no es cierto?, que hagan incidencia política para avanzar entre determinados temas, creo que eso también lo podemos hacer desde el propio Consejo de Recursos Hídricos, en tanto y en cuanto logremos fortalecer este espacio. Y ese proceso de fortalecimiento de ese espacio se puede dar de manera progresiva, ¿no? Siempre y cuando vayamos tomando en cuenta qué es aquello que nos va a permitir ese fortalecimiento. Uno de los temas que habíamos compartido con anterioridad tenía que ver, por ejemplo, con cómo es que logramos que quienes participan en el Consejo de Recursos Hídricos, en efecto, sean quienes representan a los grupos que se supone representan. Y eso implica, ¿no es cierto?, que el Consejo de Recursos Hídricos se sustente sobre una base
sobre una trama social que en efecto se articula y permite que el Consejo de Recursos Hídricos esté adecuadamente fortalecido y poco a poco, progresivamente, se vaya consolidando como un actor estratégico para la gestión del recurso hídrico. Creería que con los temas que vamos a ir abordando en este módulo 2, de cierto modo vamos a poder ir introduciéndonos en aquellos elementos en los cuales podríamos ir trabajando para justamente, en la medida de lo posible, podamos ir, o ustedes como actores de la cuenca, puedan ir fortaleciendo el espacio del Consejo de Recursos Hídricos. Entonces, dejaría esto como una propuesta, ¿no? Como una idea para que ustedes puedan tomarla en cuenta, evaluarla y, como digo, en la medida de lo posible, ir concretándola, ¿no? Definitivamente cualquier intervención de este tipo requiere una planificación, una organización. Mencionaba también Berta que, por ejemplo, se requiere un soporte político, ¿no es cierto?, a esta gestión. En efecto, cuando estamos hablando de gobernanza, como lo vamos a ver ahora, estamos hablando de aquello que tiene que ver con esta incidencia política que se puede hacer para los procesos de toma de decisiones. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que ayudamos a que el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tumbes se vaya consolidando en ese sentido a partir, como decía, de estos contenidos. Bien, vamos entonces de esta manera a ingresar ya con los comentarios planteados a nuestro módulo 2 referido a gobernanza del agua. Y siendo que no hemos recibido muchos aportes en relación al ejercicio encargado para esta sesión, que tenía que ver justamente con cuál es el concepto, ¿no es cierto?, que se maneja en relación, que ustedes definen, que ustedes entienden referido a gobernanza del agua. Entonces, quisiera nuevamente abrir el espacio para escucharlos, escucharlas, y que ustedes me puedan indicar qué es desde su lectura, qué entienden ustedes por gobernanza, ¿no es cierto? Si es que desde su lectura también se viene trabajando en ese sentido en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y cómo es que se viene trabajando. Entonces, quisiera abrir, como decía, nuevamente el espacio para que ustedes puedan comentar al respecto y escucharlos en función a eso, y de manera conjunta poder ir presentando este concepto y esta definición de gobernanza. Abro entonces el espacio para que ustedes puedan compartir esta definición. ¿Qué entienden ustedes por gobernanza? ¿Alguien que se anime? Solo para recordar que el link del registro de asistencia ya se encuentra en el chat. Elber lo está solicitando, pero veo que ya se encuentra en el chat también. Quizás, Pamela, si por favor nuevamente lo pudieras compartir. Muchas gracias, Pamela. De acuerdo, entonces, a ver, alguien que se anime a comentarnos, compartir cuál es este concepto de gobernanza, cómo es que define gobernanza. Sería la participación de la sociedad civil. ¿Sí? Percy, perdón. Sí, como idea sería la participación de la sociedad civil. Ya, la participación de la sociedad civil ¿en qué? En un territorio, en un determinado territorio. Ya. La participación de la sociedad civil en un determinado territorio, ¿y para qué? O sea, cuando piensas en la participación de la sociedad civil, ¿qué te imaginas que está haciendo esta sociedad civil? ¿En qué está participando? Tratan de buscar un objetivo común.
de bienestar para ellos. Ya. ¿Y cómo te imaginas que lo logran? Mediante acuerdos con las autoridades, con la participación de todos los vecinos, regidos mediante normas, ¿no? Ok. Mediante acuerdos, mediante normas. Perfecto. Muchas gracias, Percy. Edward está levantando las manos. Sí, buenas tardes. También Buenas tardes, Edward. una pequeña conceptualización. Uh-huh. De mi punto de vista, podría ser también la interacción de sistemas, no solamente lo que mencionó el colega, sino también sistemas políticos, sociales, económicos y también lo fundamental que es la parte administrativa. Y todos estos entran interrelacionadamente a regular el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos, especialmente, como lo dijo Doris, en la provisión del servicio de agua a diferentes niveles de la sociedad, priorizando principalmente las zonas rurales y especialmente donde no haya abastecimiento del agua. Y aquí, particularmente en Tumbes, estamos un poquito lejos para llegar a ese término, pero estamos trabajando como Autoridad Nacional del Agua. Venimos con un gran avance del 2009 y parte de ello no se logra por el cambio de funcionarios, que lo mencioné la vez pasada, el cambio de también un poco falta de rotación de autoridades y bueno, algunos temas también que se sacude a nivel nacional, como es el tema de la corrupción. Gracias. Ok, gracias a ti. Edward, pero quisiera hacerte una consulta, porque tú hablas de interacción de los sistemas sociales, políticos, económicos. ¿Cómo te imaginas esa interacción? Que nosotros los técnicos realicemos la planificación y la parte política y lo interrelacionemos con la sociedad. Pero la parte política debe tomar, si se quiere decir, el embanderamiento para que se cumplan todos estos procesos y se llegue a verdaderamente la efectividad de esta gobernanza del agua. Uh-huh. Y cuando dices que los técnicos planifican en interacción con la sociedad, ¿a qué te refieres? ¿Cómo te imaginas esa interacción con la sociedad desde esa parte de técnica, desde ese equipo técnico en la planificación? Claro, con los actores, viendo un diagnóstico, actualizándolo sobre todo, y también teniendo un seguimiento. Y es importante también el tema comunicacional también, no solamente con los actores que integran el Sistema Nacional de la Gestión de los Recursos Hídricos, sino aplicando también los 6 principios dentro de la Política 33 y finalmente llevándola a todos los espacios, ¿no? Especialmente con la sociedad, pues, ¿no? Pero para esto se tiene que tener una buena decisión política. Uh-huh. Ok, con decisión política. Ok, gracias, Eduard. Ramón, ¿sí? Sí, yo quería agregar un poco más. Bueno, pero yo conceptualizo la gobernanza como cuando se cuenta organizados los actores y fortalecidos en, en todo lo que corresponde a la gestión integral de los recursos hídricos y para esto que cuenten con las normas suficientes para poder aplicarlas y que todos los usuarios las respeten, ¿no? Y para el caso específico para Tumbes, por eso la vez pasada estábamos comentando, para hacer una buena gestión del recurso hídrico de esta cuenca binacional Tumbes, principalmente porque también tenemos la cuenca Sarumía, que también es binacional, debemos contar con normas a nivel binacional, con organizaciones binacionales fortalecidas para poder hacer una buena gestión de este recurso, de los recursos hídricos, ¿no? Y eso hay que trabajarlo, es algo, estas cuencas no son no son tan iguales que otras cuencas que son netamente peruanas, ¿no? Entonces, para hacer una gestión integral de todos los recursos hídricos, necesitamos, en la gobernanza tenemos que contar con estas normas, con estos, de repente, instrumentos que nos guíen y que nos ayuden y acuerdos binacionales para poder gestionar y hacer el mejor uso del recurso hídrico
de la cuenca, ¿no? Con todos los actores, tanto actores directos que están asentados directamente en la cuenca, como los actores indirectos, que son generalmente las instituciones, pero que cuenten con los instrumentos legales para poder enfrentar, y también la parte económica, por eso digo que estén fortalecidas, ¿no? Si no están fortalecidas, porque contamos ahorita, tenemos tanto instituciones como organizaciones, pero no están fortalecidas, y contamos del lado peruano, y no estamos integrados binacionalmente. Entonces, si no tenemos para esta cuenca, ¿no?, en especial, si no tenemos esa gobernanza a nivel binacional, siempre va a ser deficitaria nuestra gestión de los recursos hídricos como Perú. Eso quería agregar a lo que han dicho mis compañeros. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Milagros. Milagros, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Milagros. Solamente agregar algo a los comentarios de los compañeros. Bueno, yo entiendo por gobernanza no solamente la participación de todos los actores que se involucran en una cuenca para una determinada problemática, ¿no? Sino que no simplemente es participar, sino el tema está en esa articulación que tiene que estar fortalecida, pero basándonos justamente en lo que es la toma de decisiones, ¿no? La voluntad de las personas, ya sean actores sociales de organizaciones de base o sector público o privado, ¿no? La gobernanza es algo muy amplio, ¿no? Entonces, la idea va en ese sentido, que no solamente es esta participación, sino que esta participación sea comprometida, ¿no? Que sea efectiva, que nos dé resultados, ¿no? Esa es la idea. Gracias. Muchísimas gracias, Milagros. ¿Y Berta? Sí, María del Carmen. Precisar que gobernanza viene de gobernar específicamente, ¿no? En este caso, si nos ceñimos a lo del agua, la gobernanza va a ser la gestión integrada, como les han mencionado, los recursos hídricos. Pero quería partir de dos aspectos importantes. No hay gobernanza sin institucionalidad. La institucionalidad es importantísima. Y no viene de personas, sino que el órgano tiene que institucionalizarse, articular entre ellos, ¿no? Articular todos esos aspectos sociales, económicos y políticos. Ya eso iba a las políticas públicas. La gobernanza está ligada a un problema. Toda política pública es un problema. Entonces, en la medida que en lo social, económico y político se articulen y se solucionen estos problemas, habremos asumido una buena gobernanza. Perfecto, perfecto, Berta. Muchísimas gracias. Estoy tomando nota porque no quisiera perder las ideas que ustedes han compartido. A ver, primero que creo que todos, aquí hay un tema muy, muy importante, ¿sí? A la luz de lo que ustedes han comentado, de cierto modo, con los distintos elementos que ustedes han compartido, podemos ir construyendo el concepto de gobernanza y el concepto de gobernanza que se aplica para su cuenca. Y quizás de una manera preliminar, porque este ejercicio de definir qué es lo que ustedes quieren como alcance, como contenido de esa gobernanza para la cuenca, es un proceso que ustedes deben de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la gobernanza, en efecto, tiene que ver con la participación de la población, ¿no es cierto?, con la participación de la sociedad civil en lo posible, en ese sentido, con la participación organizada de la población. Si estamos hablando de sociedad civil, estamos pensando en organizaciones, no una organización, sino diferentes organizaciones, ¿no es cierto?, que se articulan, que se integran, que acuerdan, que generan consensos, ¿no es cierto?, para, como se decía, conseguir finalmente determinados resultados, objetivos concretos, específicos que están referidos a ese bien común, ¿no es cierto? Buscan esta interacción, pero ¿con quién se interactúa?
¿no es cierto? ¿A través de qué o de quién voy a conseguir que esa participación finalmente redunde en un beneficio común, en un beneficio para cada uno de nosotros? A través de esa interacción con el Estado, ¿no es cierto?, que finalmente va a definir cuáles son las intervenciones que se van a dar para que finalmente esas intervenciones tengan como un efecto, ¿no es cierto?, como un impacto, beneficios concretos para la sociedad. Si estamos hablando, en este caso, de el Consejo de Recursos Hídricos, estamos hablando de cómo es que logramos esta participación organizada del conjunto de actores en la cuenca, ¿no es cierto? Estoy aquí básicamente recogiendo aquello que ustedes han mencionado, cómo es que logramos esta participación en el proceso de toma de decisiones en la cuenca para que a través de esta participación podamos hacer incidencia, ¿no es cierto?, en el proceso de toma de decisiones que permita que cualquier intervención vinculada a la gestión integrada del recurso hídrico esté en línea con aquello que hemos definido como prioritario en función a nuestras necesidades particulares en nuestro territorio. Y aquí un elemento que también ustedes ponen énfasis tiene que ver con este marco institucional, ¿sí? Es decir, cómo es que necesitamos un conjunto de normas, ¿no es cierto? Cómo es que necesitamos una institucionalidad fortalecida que haga respetar, ¿no es cierto?, ese cumplimiento de las normas, y quizás ahí nos vamos un poquito al concepto de gobernabilidad, ¿no es cierto? Es decir, cómo es que contamos con un marco institucional, un marco normativo de directrices que permite que determinados temas puedan avanzar en un determinado marco bajo ciertas regulaciones, y en ese sentido poder conseguir que se respete el principio de autoridad para lograr los objetivos que sean definidos. El asunto es cómo también desde la sociedad civil logramos que este marco institucional se defina considerando las necesidades e intereses de todos y todas. Ese es un poco también este vínculo, esta interacción que hay entre el concepto de gobernanza y el concepto de gobernabilidad. Quisiera adelantarme un poco a ciertos temas en los que seguramente vamos a poner incidencia más adelante, pero es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de, digamos, que la operativización del concepto de gobernanza, que estas prácticas vinculadas a la participación, al proceso de toma de decisiones, no va a ser igual en todas partes. ¿Por qué? Porque este proceso de participación, estas prácticas van a depender de las características de cada sociedad, de cada cultura, de cada grupo. Y en ese sentido, aquello que se defina, aquel contenido, aquellas maneras en las que la gobernanza se lleve a cabo en cada Consejo de Recursos Hídricos tendrá sus propias particularidades en función a lo que acabo de precisar. Quizás sí me voy a animar a ir un poquito más allá. Cuando estamos hablando de gobernanza, como decía, estamos hablando de cómo es que nuestras prácticas, nuestros usos, nuestras costumbres impregnan estos procesos de toma de decisiones. Y, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando hablamos entonces de gobernanza, como decía, este contenido, esta operativización del concepto va a ser distinto en diferentes espacios. Pero también, en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que el concepto de gobernanza también es un concepto que va evolucionando. Como parte de las lecturas complementarias de la sesión del día de hoy, ustedes van a encontrar un documento muy interesante que justamente nos permite conocer cómo es que evoluciona, cómo es que aparece, cómo es que surge el concepto de gobernanza y cómo es que va evolucionando. Y creo que es importante que ustedes lo puedan revisar para que puedan entender cómo es que entonces ustedes, en el marco de esta tarea que tienen en el Consejo de Recursos Hídricos, pueden identificar un conjunto de mecanismos que les permita
ir fortaleciendo esta gobernanza que ustedes mismos han definido, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en cada una de las definiciones que ustedes han planteado ciertas necesidades. Entonces yo podría advertir que en función a lo que ustedes han mencionado, por ejemplo, uno de los aspectos en los que requerirían trabajar para fortalecer la gobernanza es justamente en esta participación para buscar acuerdos y consensos. Otro elemento en el que ustedes, según lo compartido, requieren incidir en la gobernanza en su cuenca es en hacer incidencia para que a nivel político, ¿no es cierto?, se respalden las decisiones que se toman entre el equipo técnico y como producto, digamos, las decisiones que se toman como producto de esta interacción entre el equipo técnico y la sociedad civil. De la misma manera, entienden como necesario que en el caso de la cuenca Tumbes, por ejemplo, por ser una cuenca transfronteriza, exista la posibilidad de contar con un espacio, ¿no es cierto?, de interacción binacional. Y yo diría que si vamos a ir a una interacción binacional, tenemos que ir en adecuadas condiciones, porque eso implica espacios de coordinación, de negociación, de generación de consensos. Y para eso yo necesito, primero, encontrarme medianamente al menos fortalecido a nivel de las organizaciones, si estamos pensando solamente en el tema de recursos hídricos, a nivel de las organizaciones vinculadas al tema de recursos hídricos. Entonces, necesitamos prepararnos para esa interacción, ¿sí? Digamos, tampoco es que diga que aquí vamos a esperar cuántos años para poder tener una interacción a nivel binacional. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que es importante que tengamos claro en qué necesitamos ir fortaleciéndonos para avanzar en ese sentido y bajo esa proyección poder empezar a interactuar a nivel binacional. Y lo otro que ustedes mencionaban también es que esta articulación para la toma de decisiones tiene que estar orientada a conseguir resultados concretos, específicos, a atender esas necesidades, como habíamos dicho. Entonces, como precisaba, además, ustedes han mencionado esta importante, digamos, en estas decisiones, en esta intervención, en esta respaldo del marco institucional, necesitamos que haya también una articulación, ¿no es cierto?, entre los distintos actores a nivel de la gobernabilidad, como decía, que puedan fortalecer e impulsar en efecto intervenciones de carácter integral, tomando en cuenta los aspectos sociales, económicos y ambientales, de modo tal que no haya como una confrontación, ¿no es cierto?, como que no haya un choque entre estas prioridades que se definen en ciertos niveles y aquello que se identifica como necesario desde los actores sociales, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo es que ustedes pueden ir construyendo el concepto de gobernanza y cómo puede ir aterrizando de manera específica para el caso de la cuenca Tumbes. Vamos entonces con eso a ingresar rápidamente a nuestra presentación del día de hoy, que fundamentalmente va a estar dirigida a ir puntualizando algunos de los elementos que hemos tratado el día de hoy, y que vamos a seguir abordando en nuestras siguientes sesiones, porque afortunadamente nuestro módulo 2 es justamente la gobernanza del agua, entonces vamos a tener tiempo para seguir desmenuzando un poco este concepto que a veces como que lo sentimos muy lejano, pero he sentido que ahora con lo que ustedes han mencionado, con estas definiciones que han alcanzado, de cierto modo he sentido que hemos podido acercar un poquito el concepto a vuestras particularidades, a vuestra cuenca, a vuestras necesidades, pero es un ejercicio que hay que continuar trabajando, ¿sí? Entonces voy ahora a compartir la presentación con ustedes y igual no duden, por favor, en hacer uso de este espacio de queremos saber qué piensas, ¿sí? Para que podamos, en función a eso, también ir aclarando dudas, inquietudes que vayan surgiendo en esta sesión, ¿sí? Bien, entonces vamos a presentar el contenido de esta presentación.
vamos a hablar del tema de gobernanza, del concepto de gobernanza, un poco, como decía yo, reforzando elementos que ya hemos tratado hace unos minutos. Y además vamos a compartir con ustedes algunos principios de la gobernanza del agua que han sido definidos por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Sí? Esta organización, a partir de una experiencia o de haber recogido información a nivel mundial, ha hecho el esfuerzo por, digamos, resumir, ¿no es cierto? Sabemos que cuando estamos hablando de gobernanzas y decimos que además la gobernanza responde a particularidades en cada espacio, este esfuerzo de reducir la gobernanza a determinados principios, entonces implica un trabajo en realidad bastante, como decía, difícil de poder captar toda esta complejidad de la gobernanza en algunos principios, pero bueno, se ha hecho este ejercicio recogiendo experiencias a nivel mundial y vamos a presentar cuáles son esos principios un poco que permiten ir midiendo qué tanto estamos avanzando en el tema de la gobernanza. Ok, entonces, ¿qué estamos entendiendo por gobernanza? Y es además este concepto a partir del cual se definen estos principios que vamos a presentar, pues estamos recogiendo esta definición de gobernanza que plantea la OCDE y que de cierto modo va en línea con lo que viene trabajando también la Autoridad Nacional del Agua, pues estos principios ya han sido aplicados aquí en Perú. La OCDE ha hecho una suerte de levantamiento de información porque cada uno de estos principios tienen indicadores y ha producido un informe que permite conocer en qué situación se encuentra la gobernanza en el Perú a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el concepto de gobernanza? Está definido como el conjunto de reglas, prácticas y procesos formales e informales políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se toman e implementan decisiones. Los actores pueden articular sus intereses y sus inquietudes, son tomadas en consideración y los tomadores de decisiones rinden cuentas para la gestión del agua. Quiero que noten aquí en esta definición lo que precisaba hace un momento respecto de que cómo es que la gobernanza está impregnada de esas particularidades locales, culturales, dependiendo del espacio en donde se implemente. Cuando hablamos del conjunto de reglas, de prácticas, de procesos, estos son singulares a cada uno de los espacios. Diremos que las prácticas, por ejemplo, en torno al uso del recurso hídrico, no van a ser las mismas en la cuenca, no sé, pues, Caplina-Locumba que en la cuenca Tumbes, porque las actividades que se desarrollan, las maneras de pensar que se tienen para tomar decisiones no son las mismas en una cuenca que en otra. Sí tendremos el mismo marco regulatorio de manera general, pero no es lo mismo cuando empezamos a operativizar esto. Otro elemento que quisiera anotar en relación a esta definición es que, en efecto, si decimos entonces que la gobernanza de cierto modo se va definiendo a partir de las particularidades locales, ¿por qué es que tenemos entonces definido desde la norma de la Ley de Recursos Hídricos que la manera en la que vamos a operar para generar el proceso de toma de decisiones vinculado al recurso hídrico es a través de un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? Diría que es lo único que a nivel de la normativa, de cierto modo, no nos limita, nos plantea como un marco de intervención para esta gobernanza. Es decir, ok, vamos a participar, vamos a involucrarnos en el proceso de toma de decisiones, pero esto se va a hacer desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y con ustedes he comentado también estos beneficios que implica el reconocimiento formal de este espacio a nivel de una ley, porque eso me permite interactuar con diferentes instituciones vinculadas al recurso hídrico, ¿sí? Entonces, pero todo lo que significa la operación propia del Consejo de Recursos Hídricos depende de cada Consejo de Recursos Hídricos y de sus actores. Y en ese sentido,
hay una oportunidad para operar esa gobernanza. ¿Qué más podemos indicar al respecto? Hay advertidos en el marco de este concepto de gobernanza 4 pilares. Y aquí, en realidad, digamos que estos pilares de la gobernanza no necesariamente son recogidos por la OCDE, sí son recogidos por la Autoridad Nacional del Agua, y que de cierto modo nos ayuda a mirar en esto que comentaba Berta, en estos elementos que ha incidido Berta en sus dos reflexiones, ¿no? Esta necesidad de mirar estas distintas dimensiones que implica o que debe implicar el proceso de toma de decisiones, ¿no? Es importante mirar la dimensión ambiental cuando estamos hablando de la gobernanza del agua, porque estamos hablando de cómo tomamos decisiones en relación al uso de este recurso. Entonces estamos hablando de cómo hacemos un uso sostenible del recurso, cómo es que miramos este recurso y cómo es que se desprende también de el conjunto de los servicios ecosistémicos que nos puede proveer justamente el ecosistema y cómo es que entonces necesitamos mirar el ecosistema, invertir en el ecosistema, proteger el ecosistema, conservar el ecosistema, ¿sí? Y cualquier decisión debe tomar en cuenta ese aspecto. Otro elemento está vinculado a la dimensión social. Y aquí es importante nuevamente mirar que este proceso de toma de decisiones debe considerar la equidad en el uso y el acceso a este recurso tan importante. Es decir, hay una necesidad de considerar que hay distintos usuarios en torno a este recurso y que necesitamos atender estas distintas necesidades en función a digamos, distintos intereses que pueden relacionarse a estos usos. En la dimensión política está la igualdad de derechos y oportunidades en la toma de decisiones, porque si estamos hablando de que la gobernanza implica un proceso de toma de decisiones, pues estamos hablando de que todos tenemos la misma oportunidad de participar. Y sobre este tema de la participación en la toma de decisiones vamos a ir profundizando un poco más en nuestras siguientes sesiones. En relación a la dimensión económica, estamos hablando de cómo hacemos un uso eficiente en la asignación y uso del recurso. Es decir, como sabemos, mientras no utilicemos adecuadamente el recurso, estamos también perdiendo la oportunidad de poder hacer el aprovechamiento de este recurso mucho más productivo y mucho más beneficioso para las distintas actividades, ¿no es cierto? Y entonces es importante prestar atención en relación a este uso eficiente sobre el cual también hemos llamado la atención. Aquí hemos querido presentar básicamente esta articulación que hay entre este concepto de gobernanza, el concepto de gobernabilidad que hemos presentado y también el de la gestión integral del recurso hídrico. Y básicamente lo que queremos graficar aquí es cómo, entonces, entendiendo la gobernanza como la posibilidad de participar en la toma de decisiones, en particular vinculada al uso del recurso hídrico, se puede hacer incidencia en esa gobernabilidad del agua, ¿sí? Y cómo es que esta gobernabilidad, entendida, como habíamos dicho, como el conjunto de instituciones, normas que orientan y que deben ser implementadas para lograr los objetivos definidos, pueden recibir pueden nutrirse, pueden, digamos, aprobarse, digamos, recibiendo estos aportes que podrían venir desde estos actores, estos diferentes actores que se vinculan diariamente con el recurso y que como parte de ese proceso recogen un conjunto de elementos de interés que deberían ser incorporados en este marco institucional. Y de la misma manera, cómo es que este marco institucional finalmente nuevamente regresa digamos, a los actores, en tanto orienta justamente todo lo que tiene que ver con la gestión integral del recurso hídrico. Y nuevamente regresamos nuevamente a la gobernanza y de cierto modo vamos construyendo como un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, en este proceso de implementación de esfuerzos dirigidos a disponer de agua en cantidad, calidad y oportunidad.
¿Cuáles son los principios de gobernanza que plantea la OCDE? La OCDE plantea 3 dimensiones, la de efectividad, eficiencia, confianza y participación. La efectividad está relacionada a las metas y objetivos sostenibles que deben de estar claros como parte de las políticas del agua y de su implementación. La eficiencia está más bien dirigida, la dimensión de eficiencia está dirigida a maximizar los beneficios, como habíamos dicho hace un momento, los beneficios de la gestión sostenible del agua y cómo es que podemos lograr un bienestar a un menor costo. Y la dimensión de confianza y participación está referida a cómo es que la población puede, o los actores pueden ser incluidos y legitimar todo este proceso democrático de toma de decisiones que permiten, digamos, orientar, gestionar finalmente el uso del recurso, garantizando aquí esta equidad, ¿no es cierto?, en relación a estas oportunidades que se derivan del aprovechamiento del recurso. Entonces vamos a pasar a ver ahora muy rápidamente cuáles son estos principios que forman parte de cada una de estas dimensiones. Cuando hablábamos de efectividad, encontramos primero aquí a un principio referido a roles y responsabilidades claras, es decir, necesitamos conocer con claridad quién hace qué, ¿no es cierto? ¿Qué institución se encarga de qué institución hace otra cosa? De modo tal que si yo como actor vinculado al uso del recurso quiero recurrir a alguna institución de manera particular, tengo que tener claridad a quién me voy a dirigir. Y eso también tiene que ver con cómo es que no hay duplicidad de funciones, también entre las organizaciones, y eso hace compleja la intervención. Recuerden que uno de los aspectos que se reconocía como importante en la ley de recursos hídricos tenía que ver con este tema de que ahora tenemos una mejor claridad sobre quién se encarga de qué en materia de recursos hídricos. Otro elemento está vinculado a las escalas apropiadas dentro de los sistemas de cuencas, y aquí es importante tomar en cuenta cómo es que gestionamos el uso del recurso hídrico en el nivel que corresponde. Y por eso, por ejemplo, es que se define como una de las necesidades en el caso de Perú de contar con los consejos de recursos hídricos de cuencas, porque se consideran estos los espacios en los cuales se debe recoger la información y planificar el uso del recurso, porque ese es el nivel que permitiría un adecuado proceso de toma de decisiones. Distinto es que yo quiera venir de acá arriba y mirando el conjunto y simplificándolo, pretenda planificar, ¿sí? En cambio, si yo empiezo a organizar a los actores en determinados espacios de acuerdo a estos ámbitos de cuenca, pues entonces estoy haciendo mucho más efectiva las decisiones. Coherencia de las políticas, es decir, tiene que haber digamos, aquellas políticas que se definen en relación a el uso de los recursos hídricos y su aprovechamiento, tiene que tener una, digamos, correspondencia, es decir, no puedo decir por un sector que puedo aprovechar el recurso de manera sin ninguna organización, sin ningún criterio de eficiencia, mientras que en otro sector estoy diciendo que sí hay que aprovechar el uso eficientemente. Entonces, debe haber una coherencia entre las políticas en distintos sentidos, en las distintas dimensiones que hemos compartido. Capacitación tiene que ver con la necesidad de considerar que necesitamos generar capacidades, pues los desafíos que nos plantea la gestión de recursos hídricos son complejos. Y eso involucra que las autoridades que estén a cargo de estas tareas tengan claridad de cuáles son las capacidades que requieren para poder atender la complejidad de estos desafíos, ¿sí? En eficiencia encontramos datos e información. Sabemos que la información, la necesidad de disponer de información para la toma de decisiones es sumamente importante. Esta información me va a ayudar a que tome decisiones que hagan eficiente, digamos, el aprovechamiento del recurso. Si yo no tengo datos, no tengo información, seguramente de pronto si no tengo claro qué disponibilidad hídrica tengo en la cuenca, cuando haga yo la distribución entre los distintos usuarios, no voy a ser eficiente en esa distribución porque no tengo la información. En relación a la financiación, pues es importante gestionar
disponer, prever los recursos necesarios para poder implementar las acciones que correspondan en función a las prioridades que se definan, la necesidad de contar con marcos regulatorios, ¿no? Estos marcos regulatorios que deben ser claros, precisos, en función a las necesidades de regulación que exista para cada tema de manera específica, porque sabemos que en el tema de recursos hídricos hay una variedad de aspectos que requieren ser abordados y regulados. La gobernanza innovadora, que está referida a cómo es que en este proceso de aprendizaje de la implementación de estos espacios como los consejos de recursos hídricos, por ejemplo, del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, es posible ir compartiendo aprendizajes, experiencias e ir tomando nuevas decisiones sobre cómo podemos ir mejorando estos procesos. Y eso incluye entonces hacer esfuerzos de sistematización que permita recoger estas lecciones aprendidas. En relación a confianza y participación, hay estos principios que tienen que ver con integridad y transparencia, que está referido a todo el sistema de mecanismos de control para el cumplimiento de las normas, ¿no es cierto?, para su adecuada ejecución, el tema de, como se mencionaba hace un momento, el tema de corrupción, cómo evitamos la corrupción, cómo es que hacemos transparente la información, ¿no es cierto?, el tema de rendir cuentas es sumamente importante en este principio, el involucramiento de las partes interesadas, es decir, cómo es que debemos tomar en cuenta aquí las distintas partes interesadas, en particular los sectores vulnerables, entiéndase grupos de jóvenes, mujeres, comunidades nativas, ¿no?, poblaciones indígenas, pero también otros sectores que de pronto son sectores nuevos, que van apareciendo como nuevos usuarios y que es importante integrarlos. En relación a arbitrajes entre usuarios, áreas urbanas y rurales y generaciones, aquí se advierte la necesidad, ¿no es cierto?, de poder generar espacios de consenso, ¿no es cierto?, de articulación entre distintos actores que permitan, digamos, resolver algunos posibles conflictos que podrían surgir en relación al uso del recurso. Y finalmente, monitoreo y evaluación, que implica entonces ir conociendo cuáles son estos resultados de la implementación de la gobernanza, ¿no? Necesitamos conocer cómo vamos avanzando en la gobernanza, qué resultados vamos obteniendo y cómo podemos seguir mejorando en este proceso de fortalecimiento de la misma. Vamos entonces ahora, a partir de esta información, a ingresar a trabajos de grupo. Vamos a dividirnos en 3 grupos, y cada grupo va a abordar una dimensión distinta, ¿sí? En cada uno de estos grupos, un grupo va a abordar el tema de efectividad, otro el de eficiencia y otro el de confianza y participación. Como hemos visto, cada una de estas dimensiones tiene sus propios principios. Entonces, quiero compartir con ustedes un momento. Denme un minuto, quiero compartir la presentación. No la presentación, sino el Jamboard. ¿Sí? Denme un segundo. Voy a compartir el Jamboard, ¿ok? Ok, entonces vamos a entrar a los trabajos de grupo. Y aquí ustedes van a ingresar a estos links del Jamboard que les va a compartir Pamela. Y entonces aquí les pedimos que respondan para cada uno de estas dimensiones en donde hemos presentado un grupo de principios, que ustedes nos puedan responder a cuáles son los 3 principios de gobernanza que considera más relevantes para su cuenca, ¿sí? Y que a partir de ese principio, de esos 3 principios, escojan un caso en el que se manifieste la relevancia de ese principio, algo que viene sucediendo en la cuenca, que donde digan que a la luz de este principio, a la luz de este caso, perdón, este principio de los 3 que he escogido es relevante, ¿no? Pero la idea es que puedan identificar 3 de estos principios que para ustedes resulte importante en función a la dimensión que les haya tocado. Una segunda pregunta es, en aquellos principios considerados más relevantes, ¿cuáles son los avances en su cuenca? Y la idea es que mencione al menos una experiencia que demuestra de esos avances. Y finalmente,
que nos puedan indicar una medida a implementar para cada principio considerado relevante en su cuenca. Es decir, ¿qué medida podría implementar para fortalecer ese principio en mi cuenca y en ese sentido fortalecer la gobernanza en la cuenca? ¿Ok? Entonces vamos a pasar inmediatamente a trabajos de grupo. Vamos a tomarnos 20 minutos para este ejercicio y nos encontramos aquí en 20 minutos más, ¿ok? Pamela, entonces dejo de compartir pantalla. Yo voy a acercarme a cada grupo y vamos a ir asistiéndolos en este trabajo, ¿de acuerdo? Ok. Gracias, Pamela. Bien, buenas tardes todos y todas. Bienvenidos nuevamente a nuestra sala principal. Vamos entonces a dar inicio a la plenaria. Sé que el tiempo les ha quedado un poco corto para completar el ejercicio. En ese sentido, les pediría que si hay algo que complementar, lo podamos hacer de manera expositiva y que algún otro miembro del grupo lo vaya registrando también en el Jamboard, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar el espacio al grupo 1, ¿sí? Le pedimos a Kerin que por favor pueda presentar los resultados del grupo 1 referida a la dimensión de efectividad. Recordamos a todos y todas que por favor puedan ingresar su asistencia en el link que nos comparte Pamela, como es usual, en el chat. ¿Sí? Entonces, Kerin, te damos la palabra. Si por favor, no sé si tú o alguien de tu grupo que pudiera compartir la información. Hola, hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya, voy a compartir. Ok, como decía, si hay algo que complementar, lo pueden hacer y lo van registrando también, por favor, en el Jamboard, ¿sí? Bien, no sé si ya se puede visualizar. Sí se visualiza. Ya, como ya lo mencionaste al inicio, sí, el tiempo nos ha quedado bastante corto. Hemos estado debatiendo en relación a las preguntas que se han realizado a través del Jamboard. Bueno, en la primera mencionan cuáles son los principios de gobernanza, los 3 principios de gobernanza que consideran más relevantes para su cuenca. No hemos identificado un caso, pero hemos considerado que roles y responsabilidades claras es uno de los principios, escalas apropiadas y coherencias de política y la capacitación. Los hemos mencionado, no hemos considerado uno específico. Y bueno, en relación a la segunda pregunta, en aquellos principios considerados más relevantes, ¿cuáles son los avances en su cuenca? Menciona al menos una experiencia que demuestre de esos avances. Hemos considerado el tema de la capacitación a través del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? El fortalecimiento de esas capacidades a todos los integrantes del Consejo, que esto, una de las experiencias es la que estamos viviendo actualmente con este curso. Y bueno, hemos considerado que sea de manera permanente, ¿no? Y siempre se están actualizando conocimientos en cuanto a lo que es la normativa y funciones en relación al Consejo. Esa es la que hemos considerado más relevante. Y la tercera indica una medida a implementar para cada principio considerado relevante en su cuenca. Bueno, hemos considerado aquí roles y responsabilidades, si bien de acuerdo a lo que hemos estado comentando en el grupo, están bien definidos lo que son los roles y las responsabilidades. No hay un, podría decir, no se conocen eso, no hay un posicionamiento real, por decir, el ejemplo del Consejo de Recursos Hídricos, no hay un posicionamiento real en la cuenca Tumbes, ¿no? Y hemos considerado que se deberían implementar estrategias para poder dar a conocer cuáles son sus funciones y competencias a nivel de todo el ámbito. Eso sería todo lo que hemos avanzado. Ok, por ejemplo, cuando Gracias. piensan en implementar estrategias para posicionar al Consejo, ¿qué tipo de estrategias están pensando? Hemos considerado estrategias de difusión y comunicación, no sé, desarrollar planes de comunicación, ¿no? Que involucre la participación de todos los sectores y se pueda trabajar en todos los sectores.
porque en una experiencia particular, bueno, nosotros como ALA hemos salido al campo y cuando hemos preguntado así, no hay un conocimiento real o que conozcan del Consejo de Recursos Hídricos. Si bien saben que existen, no saben cuáles son sus funciones, sus competencias, hasta dónde llegan sus competencias. Y eso pues podríamos mejorarlo a través de estos planes que nosotros sugerimos, ¿no? Netamente estrategias de comunicación. Perfecto. Muchísimas gracias, Keri. Vamos entonces, si podríamos dejar de compartir para dar espacio al grupo 2. Le cedemos la palabra a Elber Zárate del grupo 2, por favor. No sé si Elber o alguien más puede compartir los resultados del grupo 2 en la pantalla. Elber, ¿nos escuchas? Tu micro está apagado. Ahora sí. Sí, no puedo compartir, no sé si podrán compartir alguien de mis compañeros. A ver, Daisy, si pudieras ayudar a Elber compartiendo tu pantalla. Sí, un momento, por favor. Muchas gracias. Ok, Elber. Ya tenemos la pantalla compartida. Elber, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. De acuerdo, Ya, bueno, ya tenemos la pantalla. Buenas tardes con todos. La primera pregunta, ¿cuáles son los 3 principios de gobernanza que consideras más relevantes para su cuenca? Identifica al menos un caso en el que se manifieste la relevancia indicada. Bueno, aquí como, no sé si Daisy puedes ampliar un poco más estos cuadros que no se ven. No, el otro. Ya, bueno, hemos puesto un punto acá en la parte de financiamiento, en la eficiencia, nosotros nos tocó eficiencia, que existen proyectos pues establecidos en base a la problemática identificada. Sin embargo, actualmente existen limitaciones para la ejecución de los mismos. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces la parte política prima más que la ejecución. Como el Consejo no es un ente se puede decir, ejecutor, él articula el trabajo para que los gobiernos regionales y locales puedan cumplir con la ejecución de estos proyectos que están programados y planificados dentro del plan de gestión para el desarrollo de la cuenca, ¿no? También se cuenta con, acá hay datos de información, se cuenta con información relevante de datos hidrológicos de calidad de los recursos hídricos, se cuenta con información de problemática dentro del ámbito. Ahora existen el Consejo de Cuencas, el Consejo de Cuencas está manejando ahora las imágenes satelitales que le permiten pues establecer las áreas cuando hay fenómenos naturales a las áreas degradadas de inmediato del momento, que eso permite actuar a las autoridades o a los miembros del Consejo de Cuenca para las actividades pertinentes para poder apoyar a los actores afectados, en este caso dentro de la cuenca. Dentro del marco regulatorio nosotros hemos considerado que hay establecidos las competencias que se tienen dentro del Consejo de Cuenca, están establecidos en un marco regulatorio, lo cual permite trabajar activamente con los gobiernos locales, y también el Consejo de Cuencas ahora está articulando el trabajo a través de la asistencia técnica, tanto a los gobiernos locales y regionales, para que se pueda articular el trabajo y se puedan ejecutar estos proyectos. Decimos de las competencias que están ya definidas. ¿Por qué? Porque el Consejo de Cuenca trabaja a través de sus instrumentos de gestión que ellos manejan para establecer su trabajo dentro de la cuenca. No sé si es que habrá algo más o hasta ahí avanzó el grupo. El principio más relevante para nosotros es las capacitaciones permanentes de los integrantes del Consejo de Cuencas. El Consejo de Cuenca acá juega un papel importante, viene ejecutando estas capacitaciones para que paulatinamente los actores se involucren más y puedan también tener conocimiento de la normativa que cada día sale dentro para el manejo de cuencas, para que ellos puedan estar pues involucrados
definitivamente para que puedan cumplir con su rol que se le está encomendando dentro del Consejo de Cuenca, ¿no? Indica una medida a implementar. Acá lo que nosotros habíamos considerado acá, el financiamiento. Los proyectos se establecen en la cartera de proyectos de los gobiernos locales y se comprometen con el financiamiento para la ejecución, pero acá lo que se quiere implementar es que se articule el trabajo y que se comprometan los gobiernos locales a través, no sé qué, de algún instrumento legal para que esto puedan ejecutarse y que no estén solamente en el papel, ¿no? Y una de las estrategias es articular el trabajo, pero a través de una norma que permita que estos proyectos que están programados se ejecuten a través de alguna, que se puede hacer alguna ordenanza o alguna norma que los gobiernos locales les permita poder ejecutar, ya que ellos son los entes ejecutores dentro de estos carteras de proyectos que están establecidos para el desarrollo de la cuenca. Eso es todo lo que hemos avanzado en el grupo, ¿no? Gracias. No se le escucha. Disculpen, estaba hablando. Les decía que gracias, Selber, por la presentación, y en el caso de la segunda pregunta habría que referirse principalmente a los principios que formaban parte de la dimensión que ustedes han trabajado, porque el principio de capacitación es parte de la dimensión de efectividad. Entonces, pero de todas maneras, gracias al grupo por la información compartida. Vamos entonces al grupo 3 y les cedemos la palabra a Juliana Laván, por favor, para que presente los resultados del grupo 3. No sé si Juliana o alguien más del equipo pudiera compartir la pantalla. Juliana, ¿me escuchas? Juliana, veo a Juliana, pero no, creo que no me escucha. ¿Alguien del grupo que pudiera presentar los resultados? ¿Aló, me escucha? Sí, sí te escucho. Ok, entonces, Rosario, porque Juliana al parecer no nos escucha. Sí, ahorita presento. Muchas gracias. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve tu pantalla, pero todavía no se ve el Jamboard. Perfecto, ahora ya se ve el Jamboard. Ya. Bueno, de la primera pregunta de los 3 principios de gobernanza que consideramos más relevantes para la cuenca, el primero es integridad y transparencia, el segundo es involucramiento de las partes interesadas y el monitoreo y evaluación. Referidos pues al monitoreo participativo de las fuentes de agua, actividad que involucra a todos los actores, ¿no?, de la cuenca hidrográfica. Y se observa pues que hay un interés, ¿no?, hay una buena participación. En monitoreo y evaluación, el monitoreo participativo en la evaluación de la calidad de la fuente de agua de la cuenca hidrográfica, en la cual existe, bueno, es casi la misma idea, ¿no?, sobre involucramiento de los actores en la cuenca, ¿no? A la segunda pregunta, y ahora puedo girar la otra. Ya, ahí. Dice, en aquellos principios considerados más relevantes, ¿cuáles son los avances en su cuenca? Mencione al menos una experiencia que demuestra, que dé muestra de esos avances, ¿no? Bueno, aquí hemos juntado los principios de integridad y transparencia y de participación de las partes. Se tiene pues ya acá en Tumbes a través de los años el monitoreo participativo de la calidad del río Tumbes, de las aguas del río Tumbes, de manera sostenible, ¿no? Y ya incluso es un tema que está programado y todo, ¿no? Y tiene hasta función específica de cumplimiento, lo que asegura su presupuesto en la planificación estratégica y el poder cumplirlo. Y de las medidas a implementar por cada principio, bueno, hemos alcanzado a poner 2, ¿no?
que es respecto del involucramiento de las partes interesadas, ¿no? Se buscaría alinear las funciones de las entidades involucradas y generar compromisos de cumplimiento en plazos establecidos, ¿no? De esta manera, esto se pone a nivel de idea, ¿no? Cómo se implementaría este principio, ¿no? Creando pues prácticamente obligaciones para el cumplimiento. Bueno, sobre el mismo principio, ¿no? También otra idea surgió sobre el empoderamiento de nuestro rol en el marco de la gestión participativa y de visión compartida que promueve el Consejo de Cuenca, ¿no? Prácticamente esto sería, pues, quizás como una consecuencia, ¿no? De la primera, ¿no? O sea, al alinear nuestras funciones, ¿no? Y poder tener los cumplimientos, podríamos, pues, estar empoderados y que la gestión participativa sea mucho más activa en lo que promueve el Consejo de Cuenca. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Rosario, por compartir los resultados del grupo 3. Bien, quizás algunas precisiones o reflexiones puntuales a partir de lo que han compartido en relación a este tema del posicionamiento, por ejemplo, del Consejo de Recursos Hídricos. Se plantea algunas intervenciones que se podrían desarrollar, como es un trabajo de comunicación y difusión, ¿no? Que en efecto es sumamente importante porque eso ayuda a que los diferentes actores de la cuenca conozcan de que existe este espacio como un espacio que brinda la posibilidad para que los diferentes actores intervengan, actúen, participen de la gestión integral del recurso hídrico. No obstante, aquí es importante también mirar otra serie de intervenciones, como por ejemplo que el propio espacio visibilice aquellos logros que ha alcanzado, ¿no? Es decir, cómo es que da muestra como parte del contenido de esa comunicación, decir que este espacio ha servido para que, no sé, tales actores puedan mejorar, digamos, los beneficios que obtienen en relación al aprovechamiento del recurso, o que se ha podido implementar alguna iniciativa que mejora la calidad del recurso en la cuenca, o que se ha logrado incidir para contar con recursos para el financiamiento de tal proyecto. Es decir, cómo le vamos dando a esa visibilización del espacio algunos logros que permiten el reconocimiento de este espacio como un espacio válido, útil para la gestión integral del recurso hídrico, ¿no? En relación al tema del financiamiento por parte de los gobiernos locales, creería, como lo hemos advertido en otras ocasiones, que es importante este involucramiento de los actores locales, de los gobiernos locales en el proceso de conocimiento, de diagnóstico, en todo el proceso de planificación, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo también con más detalle, pero sí quiero advertir que más allá de que exista una norma que obligue o que pudiera existir una norma que obligue a los gobiernos locales, creo que este es un proceso que se puede dar, que se puede impulsar también desde los propios actores del Consejo de Recursos Hídricos cuando se genera todo el proceso de planificación, ¿no? Y bueno, finalmente en relación al tema del involucramiento, en efecto se plantea este tema del empoderamiento basado, como se había dicho, en el alineamiento de las funciones, pero de pronto habría que visualizar qué otras medidas nos ayudarían a generar también ese empoderamiento, ¿no? Y creo que también en ese sentido vamos a ver algunos elementos en nuestra siguiente sesión. Vamos entonces ahora rápidamente con ustedes a mirar cuáles son los ejercicios que tenemos para nuestra sesión número 7. Aquí voy a coordinar con Pamela para que ustedes puedan tener disponible también esta información que detalla un poco más estos principios que hemos presentado el día de hoy, de modo tal que conozcan cuáles son los indicadores que permiten medir este avance en función a estos principios y que de ser útil para ustedes lo puedan aplicar en el espacio del Consejo de Recursos Hídricos, ¿sí? Entonces,
¿qué es lo que tenemos como ejercicios? Primero, este recurso, esta lectura que les comentaba que es sumamente importante, interesante para entender de dónde proviene el concepto de gobernanza, y lo mismo con relación a poder, los invitamos, por favor, a todos y todas, a que puedan hacer uso de este espacio de queremos saber qué piensas sobre la sesión 7, donde nos puedan compartir sus dudas o sus inquietudes que podrían haber quedado todavía en relación a este tema de gobernanza, para que en lo sucesivo podamos ir abordando esas inquietudes y no se queden con algunas dudas que pudieran tener en relación al tema, o lo propio si quisieran compartir algún comentario o reflexión, que son, como digo, sumamente interesantes y útiles para nutrir nuestras sesiones. Como ejercicio, les pedimos por favor puedan también realizar esta tarea. En este caso, les pedimos que por favor pudieran aquí, en función a los principios que hemos compartido, identificar alguna medida, ¿sí? Y, a ver, en este caso ustedes han identificado ya principios y medidas. Lo que pedimos es que planteen algunas estrategias. Podría ser que quisieran abordar algún otro principio, porque como este es un ejercicio más de carácter individual, de pronto para ustedes visualizan como un principio de manera particular alguna medida para ese principio, de modo tal que ese principio se pueda fortalecer dentro del Consejo de Recursos Hídricos, y qué estrategia se podría implementar para poder llevarla a cabo. Este ejercicio, si ustedes lo realizan, es un ejercicio que puede ser muy útil para el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Entonces, si todos y todas se dan un tiempito para realizar este ejercicio, que además les sirve de nota para la participación, si lo logran concretar, pues será muy útil también para el propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Solamente para cada uno es que consideren un principio, una medida para ese principio y una estrategia para poder implementar esa medida. ¿Ok? Y finalmente, como un ejercicio para antes de la sesión 8, los invitamos a leer este documento referido también a la gobernanza del agua del autor Enrique Moncado. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias a todos y todas por, digamos, por haber participado, por haber compartido con nosotros todas estas experiencias, información que sirven mucho para nuestra sesión. Nos despedimos y nos vemos entonces el siguiente miércoles en la misma hora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos y todas.